porque hoy van a hablar ustedes, hoy no voy a hablar yo. Y bueno, nuevamente sean cordialmente bienvenidas a la clase del día miércoles 29 de abril del año en curso. Hoy vamos a efectuar la última práctica síncrona de la unidad de fonología histórica y por ende hoy daremos también por concluida la unidad de fonología histórica. El próximo lunes vamos a arrancar entonces con el componente de sintaxis, el último bloque del curso. Aprovecho de comentarles a propósito de una pregunta muy oportuna que hizo Ámbar, gracias Ámbar, porque había olvidado ese detalle, respecto a la duración de sus exposiciones, de las exposiciones de final de curso. Por ejemplo, el tema que es compartido, que lo van a desarrollar entre tres, será ideal que la parte de cada una no pase de 40 minutos. Si lo pueden hacer en media hora, mejor. La parte de cada una, ¿no? De manera tal que la exposición completa de ese tema, que si mal no recuerdo cuál era, creo que era la España cristiana, eh, lo desarrollen completo en hora y media. Bien. Los otros temas los pueden desarrollar entre 30 a 40 minutos, preferiblemente que no pase de eso. Pero bueno, hay temas que exigen desarrollar un poco más, entonces traten de emplear como referencia ese tiempo, 30 a 40 minutos para cada uno de los temas que les correspondan. Hay temas que son mucho más cortos, las que tienen dos contenidos a desarrollar, entonces pues bueno, evidentemente no van a tardar tanto tiempo, pero traten de manejarse más o menos que en una sesión de hora y media pueda cada una exponer. Sí, por ejemplo, el caso de la España imperial, sacar todo el tema en una hora y media, con las tres ponentes. ¿Sí? Igual las otras, las que tienen un tema solo para cada una, traten de que sea entre 30 a 40 minutos. Si se extienden un poco más, pues se entiende porque, bueno, son temas largos, son temas densos. Pero bueno, también se va a evaluar eso, ¿no? La capacidad de síntesis y la capacidad de presentar de forma ordenada y consecuente un tema complejo, ¿no? Eso forma parte del desafío para ustedes. Ok, vamos a arrancar entonces. Primera palabra. Aquí me va a ayudar mi amiga Ámbar. Trata de pronunciar, por favor, esa palabra que está allí en pantalla. Ya que estoy aquí, eso. Ahora sí. Ajá, muy bien. Speak. Bien, speak. Chévere. Ámbar. Si comenzamos a analizar de derecha a izquierda, ¿qué harías tú primero allí? No les voy a dar el camino evolutivo porque quiero que estas prácticas, quiero, mejor dicho, a través de estas prácticas, desarrollarles un poco esa intuición con respecto a lo que pudiera eventualmente ser el camino evolutivo de determinado etimo. Entonces, a ver qué se les ocurre, a ver qué pueden pensar. Spica. ¿Qué harías tú primero allí? Si trabajamos de derecha a izquierda. Allí la gente está haciendo trampa porque ya Ámbar está llamando a un amigo ahí que lo tiene al lado, pero bueno, es válido. Lo importante es que la práctica fluya y que ustedes aprendan, desde luego. Ajá. ¿Qué harían entonces? Porque ya veo que la pregunta ya va a ser para dos. Muy bien, ¿sonorización de quién? Exactamente. Sonorización del oclusivo velar sordo por efecto de la emisión céltica. Sí, eso es muy importante que lo aclaren porque esa sonorización se da entre vocales, entre dos timbres vocálicos. Y esa sonorización, cabe acotar, forma parte de ese sustrato celta que incidió inicialmente en el latín hispánico, en el llamado latín hispánico y posteriormente en el romance castellano. ¿Sí? ¿Qué más? Ámbar María, entonces, la llamo a ese participante. Ámbar María, ¿qué más?
Viendo que este señor, este oclusivo velar sordo, se sonorizó y pasó al oclusivo velar sonoro, es decir, que en la escritura habría una G, ¿no se les ocurre todavía a qué pudo haber llegado este timo? Ajá, chicas. ¿Prótesis de quién? No. Ajá, ¿prótesis de quién? Semicerrado anterior. Porque, porque de la serie anterior la cerrada es la I. Ajá, entonces, prótesis del semicerrado anterior. En virtud de estos dos procedimientos, ¿a qué pudo haber evolucionado Spica? Espiga. De todas formas, no se enrollen mucho copiando porque yo igual les voy a enviar esto al término de la clase, el PDF de esto. Ana, Jade, ¿están de acuerdo? Jade, me gustaría que prendieras la cámara, por favor. Ajá, bueno, pero entonces pendiente acá, porque pues, próximamente te llamo a ti a participar. Seguimos entonces. ¿Todo bien, María, Ámbar María? ¿Sí o no? Bien. Seguimos. Ana, por favor, ayúdame aquí. Pronunciación restituta. Ajá, muy bien. Si analizamos este término de derecha a izquierda y si vemos su forma también, su forma en general, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podríamos decir primero con respecto a la evolución de esta palabra? Ahí te ayudo, porque vas bien. Nasal alveolar sonoro. Ajá, es decir, en este caso la vocal cerrada anterior. Ajá, no, no. Nasal, palatal, exactamente. Entonces diremos, evolución del grupo constituido por el nasal alveolar sonoro, seguido de yod, al nasal palatal sonoro, es decir, a ese segmento que en la escritura, en la lengua española específicamente, lo representamos por medio de la grafía de la ñ. Entonces, Ana, ¿cuál pudo haber sido la evolución de esta palabra? Maña, exactamente, maña. Pero ¿qué pasa, señoritas? Aquí hay un doblete. ¿Por qué? Porque ya Ana nos explicó muy bien cómo fue la evolución hacia la palabra patrimonial, maña. Pero también tenemos una palabra culta, porque si ustedes van al diccionario de la lengua española, nos conseguimos también con manía. ¿Sí? Entonces, aquí hay un doblete.
Entonces, la palabra patrimonial, repito, maña. Y la palabra culta, manía. No sé si me captan la idea, Ámbar María. ¿Todo bien, Ámbar y María? ¿Todo bien? Vale. Sí, porque como muy bien lo indicó aquí Ana, nos conseguimos con uno de los contextos de producción del nasal palatal sonoro, ¿sí? Constituido por el nasal alveolar, es decir, la N, más yod. ¿Qué puede ser yod? Cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, ya sea la cerrada, como en este caso la I, o la semicerrada. Bien, entonces voy a continuar. Aquí les hago referencia al doblete. Si se fijan, maña, la palabra patrimonial, y manía, la palabra culta. Ámbar María, pronunciación restituta, por favor, acá, de la siguiente palabra. Ajá, bien. ¿Qué harían ustedes para explicar la evolución de esta palabra aplicando la lógica o aplicando de forma lógica las reglas que ustedes ya conocen de derecha a izquierda? ¿Qué harían primero? Ajá, entonces habría allí una apócope del fricativo alveolar sordo. ¿Qué más ocurriría allí? ¿Y por qué esa cerrada posterior evoluciona a la semicerrada posterior? Ajá, muy importante, porque eso determina el cambio en ese contexto. Entonces, evolución del cerrado posterior, indicamos su símbolo en posición final al semicerrado posterior. Perfecto. ¿Qué más pudiéramos decir? Ajá, ¿prótesis de quién? Ajá. Pero ¿qué pasa? Si ocurre esa prótesis del semicerrado anterior, llegamos a una palabra culta, estricto. Efectivamente, aquí hay un doblete también. Ya ustedes explicaron la evolución de esa palabra culta, porque hay apócope, está la evolución de la vocal final y habría una prótesis al comienzo. Pero yo quiero que ustedes me expliquen cómo pudo haber evolucionado strictus a una palabra patrimonial. Faltarían pasos. Hay más cosas que decir aquí. Ana, ¿se te ocurre alguna opción de qué se pudiera hacer allí? Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué diríamos allí? Bueno, las voy a ayudar, pero esto es para reforzar su aprendizaje, ¿sí? Ojo, se tiene que poner a repasar como corresponde. Aquí, fíjense ustedes que nos conseguimos con uno de los contextos de producción concernientes al africado posalveolar sordo, es decir, ese segmento africado que representamos por medio del dígrafo CH, es decir, la che. Entonces, ¿qué diremos aquí? Evolución del grupo constituido por el oclusivo velar sordo más el oclusivo alveolar sordo,
Y ese grupo va a evolucionar al africado posalveolar sordo. ¿Sí? Bien, lo captan, lo ven. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más me pueden decir? A ver, Ámbar María, qué más ocurriría? ¿Mm? Ajá, ¿y por qué ese cerrado anterior? Ajá, breve qué? Tónico. Exactamente. Recuerden ustedes que en nuestras primeras clases de fonología histórica vimos la evolución correspondiente a las vocales breves tónicas en el interior de la palabra. Y específicamente la I breve tónica pasa a E. O sea, se expande en cuanto a su grado de apertura. Bien, entonces, en efecto, allí tenemos una evolución del cerrado anterior, breve tónico al semicerrado anterior. Ahora sí, Ámbar María, ¿qué más? ¿Qué más ocurriría allí? ¿Qué más podemos decir? Ajá, la prótesis que ya habían comentado. ¿Prótesis de quién? Que se me olvidó. Ajá, muy bien, prótesis del semicerrado anterior. Entonces, Ámbar María, strictus, ¿a qué pudo haber evolucionado? Estrecho, exactamente, estrecho. Lo ven que sin darles el camino evolutivo, simplemente aplicando con lógica, desde luego, las reglas que conocen de derecha a izquierda, pueden ir determinando a qué pudo haber evolucionado determinado etimo. Conociendo las normas, claro está, que veo que se tienen que poner a estudiar, tienen bastante que estudiar todavía. Los enunciados de los fonemas, las reglas, lo que ocurre con las vocales, los procesos comunes a vocales y consonantes. Entonces, simplemente con que le dediquen unos buenos ratos a entender las normas, de resto, después el trabajo se hace solo. Sigo entonces. Ya como muy bien lo indicaron, strictus, además de la palabra patrimonial estrecho, a partir de strictus también se produce una palabra culta, que es estricto. Esa palabra culta se origina eh, a partir de ciertos cambios bastante leves. Hay un apócope del fricativo alveolar sordo, también evoluciona la vocal final al semicerrado posterior y de igual forma ocurre una prótesis específicamente del semicerrado anterior. Por lo que de strictus se pasó también a estricto, la palabra culta. Ya vimos la patrimonial, estrecho. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. De todas formas, mañana no será porque voy a estar un poco colapsado de cosas de hacer, pero el viernes les voy a enviar las palabras para que realicen la tercera práctica. Esa tercera práctica va a ser asíncrona, es decir, la van a hacer ustedes tranquilitas en sus casas y me van a ir enviando las respuestas, o mejor dicho, el análisis de cada palabra. Lo hacen en una hojita de papel, le toman una foto, por favor escriben lo más legible posible y me mandan esa foto.
Continuamos. Pronunciación restituta, por favor, Ana. Ajá, muy bien. ¿A qué pudo haber evolucionado Prolixus? Ah, perdón, disculpa. ¿Qué pudiéramos decir de esa palabra si la analizamos de derecha a izquierda? Aplicando la lógica, las reglas que ustedes ya conocen. Sí, Ana, por favor. Ajá, ajá. ¿Qué más? Ajá. Ujú, ujú. No. Sí, de un fricativo. No. Alveolar, sordo. Fricativo posalveolar, sordo. Exactamente, porque fíjate cómo tú pronuncias. Prolixus. Prolixus. O sea, como hay en esta X, vuélvelo a pronunciar, por favor. Ajá, prolixus, fíjate. Esta X, desde el punto de vista fonológico, remite a la secuencia de dos segmentos, el oclusivo velar sordo y el fricativo alveolar sordo. Sí, porque fíjate que cuando esta X tú o mejor dicho, esta X representa dos sonidos, porque tú no dices prolisus, tú dices prolixus, ¿sí? Hay dos segmentos en esa X, o representados por esa X. Entonces, ¿qué dirás allí? Vas a hacer referencia al único contexto de producción que tiene el fricativo posalveolar sordo. Y ese único contexto de producción es el oclusivo velar sordo más el fricativo alveolar sordo. Entonces, ¿ves? Evolución del grupo, lo mencionas entre barras, al fricativo posalveolar sordo, ese que suena como cuando mandamos a callar a la gente. Shh. Pero muy bien, Ana, muy bien. Es que esa es la idea de hacer la práctica de esta forma, porque esto las obliga a confundirse y a trabajar sobre sus confusiones, o mejor dicho, a trabajar en función de resolver esas confusiones, esas lagunas mentales que se les pudieran eventualmente generar en el camino. Créeme que todo esto está muy bien pensado para hacerlas que se confundan en este momento, que se pueden confundir, no el día del examen. Ámbar María, ¿todo bien? ¿Se comprende lo que están viendo? Chévere. Entonces, Ana, ¿a qué pudo haber evolucionado esta palabra? Prolijo, exactamente, en el español moderno. Pero ahora vamos a divertirnos un poquito más. Pudo haber sido, cómo se pudo haber pronunciado esa palabra en la Edad Media? Prolijo, prolijo. Ajá, prolijo, porque recuerda que el fricativo posalveolar sordo suena así. Shh, como cuando le decimos a la gente que se calle. Shh. Bien, prolijo. Prolijo, así, shh, como cuando dices ella en inglés, shh, she, ajá, prolijo. Y posteriormente, prolijo. Muy bien. Por eso acá, en el camino evolutivo de la palabra, les pongo acá prolijo
con X, porque recuerden que este segmento, el fricativo posalveolar sordo en la Edad Media, en la escritura, se representaba por medio de la grafía de la X. Desde luego, como les he comentado en reiteradas oportunidades, no es que ustedes con las reglas que están estudiando conmigo, que han estudiado conmigo, van a explicar por el resto de sus vidas la evolución de todas las palabras patrimoniales. No. Hay palabras que, bueno, siguieron un camino evolutivo bastante particular. No todas las palabras de la lengua española son de origen patrimonial. Recuerden que en la historia de España hay muchos movimientos demográficos que explican buena parte del origen del léxico. Por ejemplo, la invasión de los moros, el tema de los judíos, todo aquello. La invasión de los germanos también a la península ibérica. eh, Son muchos procesos sociohistóricos que explican en buena medida el origen de buena parte del léxico español. Pero con esto que están aprendiendo, pues bueno, van a poder explicar también la evolución de muchas palabras patrimoniales. No de todas, pero de muchas. Sigo entonces. Ámbar María, pronunciación restituta, por favor. Vamos, sin miedo al éxito. Ah. ¿Cómo lo pronunciarías tú, Ana? A ver. Ajá, grugnire. Muy bien. Grugnire. ¿Por qué? Porque tenemos acá una consonante geminada. Bien. Entonces, vamos a analizar de derecha a izquierda. ¿Qué sería lo primero que ustedes harían para analizar esta palabra? Ámbar y María. Ajá, a poco pues semicerrado anterior. ¿Qué más, muchachas? Ajá, primero, ubiquemos el grupo. ¿A qué grupo se refiere? Ajá, muchachas, el día del examen no van a estar revisando los enunciados, ¿no? De los fonemas, ni mucho menos las reglas. Se los tienen que ir ya ir estudiando, ¿no? Pero ¿cuál sería el contexto? Sonora. Traten de pronunciar la N y se tocan aquí. O dicen N y esto vibra. Pero están seguras que ahí interfiere la yot. Están seguras que ahí interviene la yot. Claro, ese es uno de los contextos de producción del nasal palatal sonoro. N seguido de yod, o mejor dicho, nasal alveolar sonoro seguido de yod. Pero hay otro contexto, porque como tú muy bien lo indicaste, María Susana, si asumimos que es un infinitivo, ¿verdad? ¿Qué pasaría entonces? Ajá, exactamente. Ese es el contexto de producción. Doble nasal alveolar sonora que evoluciona ¿a qué?
Exactamente, al nasal palatal sonoro que representamos en la escritura por medio de la grafía de la ñ, específicamente en la lengua española. Muy bien. Fíjate que ahí María Susana acaba de hacer algo que a mí a veces me cuesta explicarle a los estudiantes cuando doy estas clases, y es que ella lo está aplicando con mucha lógica, fíjate. O sea, bueno, ya sé que me dieron un infinitivo latino para analizar. Lo más probable es que ese infinitivo latino me dé como palabra patrimonial también un infinitivo. Quiere decir que esa I la necesito. Debo retroceder un poco más para hallar el contexto de producción. En efecto, me consigo con doble nasal alveolar sonoro. Perfecto, tengo el contexto de producción del nasal palatal sonoro. O sea, fíjate cómo ella hizo ese cálculo allí. Muy bien, excelente. Cálculo, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué pudo haber llevado esta palabra? Gruñir, exactamente. Gruñir. Muy bien. Ese examen casi que ya lo deberíamos hacer mañana. Bien, bien, muy bien. Así es que es. Por eso es que cuando entran en pánico y me preguntan que cómo van a hacer para realizar los análisis sin darles el camino evolutivo, esto cuesta a veces que lo entiendan, pero sí se puede hacer. Simplemente con la palabra en latín y aplicando la lógica. O mejor dicho, aplicando con lógica las normas que ya conoce. Sigo entonces. Ana, por favor, ayúdame acá. Ajá, muy bien. ¿Qué pudiéramos decir en primer término con respecto a esta palabra? ¿De quién? Muy bien, muy bien, excelente. ¿Qué más? Muy bien, ¿de quién? Claro, sordo, sordo, porque si se sonoriza es porque está el sordo. Muy bien. Entonces diremos que hay una sonorización del oclusivo velar sordo por efecto de la emisión céltica. Eso hay que dejarlo muy clarito, ¿sí? Porque esa sonorización ocurre entre una vocal y el vibrante simple. Acuérdense que también ese contexto es válido para la sonorización por efecto de la emisión céltica. ¿Y qué más? Perfecto, muy bien. ¿A qué pudo haber llegado? ¿A qué pudo haber llevado entonces lucro? Logro, muy bien. Y no se te ocurre que pudo haber llegado a otra palabra. Ya descubriste con mucho tino la palabra patrimonial, pero hay una culta. ¿Cuál pudo haber sido esa palabra culta? Exacto, de lucrarse. Muy bien, exactamente. Yo no recuerdo si en la próxima lámina incluí lo del el análisis de la palabra culta. Exactamente, muy bien. Perfecto. Ven como ya ustedes solitas, sin necesidad de yo decirles, esto evolucionó a esto, ustedes resuelven.
con lo que saben. Y ese es el objetivo de estas prácticas y de hacerlas que hablen en el momento, de presionarlas para que hablen, porque eso las va ayudando a desarrollar esa habilidad. El día de la prueba, la mayoría de las palabras van a tener el camino evolutivo. Las que sean muy obvias, no les voy a poner el camino evolutivo, pero unas que son muy obvias, muy absurdamente obvias, mejor dicho. Pero las que son más rebuscaditas, pues sí, evidentemente yo les voy a dar la, la solución, entre comillas, simplemente que me expliquen los procesos. Sí, sí, lo van a señalar, pero yo también les voy a indicar cuándo hay doblete y lo voy a hacer mediante antecediendo la palabra en latín mediante, con un asterisco. O sea, cuando el día del examen una palabra esté precedida de un asterisco es porque hay un doblete. Ese examen posiblemente podría hacerse, sería ideal que se pudiera hacer el día 21 de mayo. Sería ideal, pero eso lo vamos definiendo en el camino. Desde luego depende de la disponibilidad de ustedes y si no les colinda con alguna otra evaluación, con alguna clase, porque yo ese día tengo que ir a la facultad porque hay prueba de preparadores. Por cierto, si alguna está interesada en ser preparadora de lingüística, morfosintaxis o fonética y fonología, ya van a abrir las inscripciones, por si alguna le interesa. Si alguna le interesa, me lo hace saber y les envío la información. Entonces, como va a haber prueba de preparadores para yo aprovechar el viaje. Pero bueno, lo vamos decidiendo en el camino. Vayan pensando en esa fecha, 21 de mayo. Ajá. Sí, es jueves. La prueba, porque los concursos de preparaduría se hacen jueves, los días jueves. Eso hay una razón logística para eso. Entonces, por eso les digo, sería ideal que se pudiera hacer ese día. Bien. Pero bueno, si tienen clases o si tienen alguna otra evaluación en el momento, pues desde luego no. ¿Hasta qué hora tienes clase en la mañana? ¿En la facultad o también es virtual? Vale. Porque bueno, también podríamos pensar en que se pudiera hacer la prueba a eso de después de tipo de la 1 de la tarde, algo así. Igual es simplemente que analicen las palabras, no es que se van a tener que sentar a desarrollar y escribir y escribir y escribir, no, van a tener 10 palabras, las analizan y ya están. Pudiera ser una opción, piénsenlo. A ver, porque lo digo principalmente para yo no tener que hacer dos viajes a Mérida, es que sí se me está dificultando bastante el tener que ir a Mérida. Ya se me dificulta mucho por motivos laborales, siempre hay algún problema con el transporte, con la carretera, en fin, siempre hay problemas. Entonces yo aprovecharía ese día para matar dos pájaros de un solo tiro, como quien dice. Bien, pero bueno, eso lo vamos definiendo en el camino de aquí entonces, pero más o menos manejen esa fecha como referencia. Si no es ese día, nos manejamos en los días subsiguientes. Es que siempre es complicado, es doble, en fin, yendo un solo día y haciendo las dos cosas, pues se me facilita más. No se gasta tanto en pasaje, no tengo que quedarme en Mérida, porque implicaría tener que ir y buscarme un lugar para pasar esa noche, ¿ves? Entonces es más sencillo. Voy, atiendo el concurso de preparaduría, ustedes presentan su examen y yo me regreso tranquilo. Pero bueno, ahí lo vamos definiendo. Siguiente palabra, seguimos con lucrum, que
ahora vendríamos a la explicación del origen de la palabra culta. Como ustedes ya muy bien lo saben, no me voy a detener a preguntarles esto. Hay una apócope del nasal bilabial sonoro. Posteriormente, la vocal cerrada posterior en posición final evoluciona a la semicerrada posterior. Y bueno, fíjense que es bastante sencilla la explicación en cuanto a la palabra culta. Ocultismo, también lo podemos llamar de esa manera. Ujú. Señoritas, pasemos entonces a la siguiente palabra. Em, ¿Cómo es? Ámbar María. ¿Qué harían ustedes allí primero? Pronunciación restituta, por favor. Ajá. ¿Qué harían primero? Yo aquí las voy a ayudar un poco. Porque ya aquí estamos ante una palabra un poco rebuscada. Pero buena parte del proceso ustedes lo pueden hacer. Perfecto. Apócope del semicerrado anterior. ¿Qué más? En la primera oclusiva. Es decir, aquí, ¿no? Acá. Mm, Hay algo raro, sí, efectivamente. Acá hay algo raro. ¿No se les ocurre que pudiera haber aquí? Ajá. ¿Y a qué evoluciona ese grupo? Sonoro. ¿Y por qué evoluciona el sonoro? Ajá, claro, influye la yod, ¿cómo no? Pero ¿por qué este grupo del oclusivo alveolar sordo más la yod evolucionan al africado alveolar sonoro? ¿Por qué evolucionan al africado alveolar sonoro? Porque lo precede una vocal. Si hubiese una consonante aquí, en lugar de la U, evolucionaría al africado alveolar, pero al sordo. Entonces, ¿qué diremos aquí? Evolución del grupo constituido por el oclusivo
alveolar sordo, seguido de yod, al africado alveolar sonoro, e indicamos su respectivo símbolo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué más? Si seguimos echando para atrás, ¿qué se les ocurre que pudo haber sucedido? No, no es acusar. ¿Ves? No es acusar. Por eso les dije que es una palabra un poquito más rebuscada, pero la han resuelto hasta ahora muy bien, así que no las voy a ayudar, porque acusar viene, si mal no recuerdo, de acusare, si mal no recuerdo, es de donde viene acusar. Pero aquí tenemos es acutear. Pero van muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Qué pudo haber sucedido? Piénsenlo. ¿Qué más le faltaría a ese análisis? Por lógica, sin pensar en la palabra a la que pudo haber llegado, simplemente aplicando con lógica las reglas que ustedes ya conocen. Excelente, ustedes son una maravilla. Exactamente. Sonorización del oclusivo velar sordo. ¿Por qué? Porque está entre vocales. Quiere decir esto que esa sonorización ocurre por efecto de la emisión céltica. Fíjense ustedes, sonorización del oclusivo velar sordo por efecto de la emisión céltica. Ustedes han hecho algo muy inteligente. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tienen ni la más mínima idea de cuál es la palabra patrimonial, lograron aplicar con éxito las reglas que ustedes reconocen, las reglas que ustedes muy bien conocen. Entonces, en función de esas reglas, ¿a qué pudo haber evolucionado esta palabra? ¿A qué pudo haber llevado? Simplemente con la lógica que ustedes ya conocen, con toda la lógica que han venido aplicando. Que seguramente es una palabra que ustedes ni siquiera han escuchado. Díganlo, duro. Aguzar, exactamente. Evolucionó a aguzar. Muy bien, ya les digo que es aguzar. Excelente. Perfecto, lo hicieron muy bien. En la Edad Media se habría dicho algo así como aguzar. Aguzar, porque recuerden que tenemos acá el africado alveolar sordo para la Edad Media. Aguzar. Y en el español moderno, aguzar. Fíjense cómo nuevamente me vuelven a dar un ejemplo de que sí pueden hacer los análisis simplemente aplicando con lógica lo que ya saben. Así no tengan ni la más remota idea de a qué palabra patrimonial pudo haber llevado ese timo. Aguzar, para quien no lo sabe, este ejemplo de aguzar nosotros lo empleamos en nuestras primeras clases de revisión histórica cuando yo les explicaba los pasos para obtener un cognado. ¿Qué era un cognado? Un elemento común que se buscaba localizar comparando distintas lenguas que se presume pertenecen a una misma familia, ¿sí? Por ejemplo, aguzar específicamente significa sacarle filo a algo, por decir a una lanza, sacarle filo, o cuando se le saca punta a un lápiz, que lo hacemos con un cuchillo, es eso, aguzar. Excelente, muy bien. La verdad que la práctica va muy bien. Esto era lo que se quería. Este es el propósito del trabajo con ustedes. Y ahí es donde uno se alegra y dice, bueno,
Valió la pena tanto hablar, tanto decir, ¿sí? Seguimos entonces. Ana, por favor, pronunciación restituta. Ajá, muy bien. Si vamos de derecha a izquierda, ¿qué pudiéramos decir de esta palabra? Ajá, ¿y cuál es el contexto de producción? Exactamente. Entonces diremos allí evolución del grupo constituido por el oclusivo velar sonoro seguido del nasal alveolar sonoro y ambos segmentos evolucionan al nasal palatal sonoro. Repito, oclusivo velar sonoro seguido del nasal alveolar sonoro. Ambos evolucionan al nasal palatal sonoro. ¿Qué más pudiéramos decir, Ana? Ajá. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que esta I pasa a E, porque de acuerdo con las leyes de fonología histórica con respecto a la lengua española, esta I es breve tónica. Entonces, replantéame la idea. Perfecto. Leña, exactamente. De ligna se pasó a leña. Muy bien. ¿Sigo? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Fino. Aquí yo también las voy a ayudar un poquito, pero sí necesito que ustedes solas me busquen la palabra patrimonial, porque ya habrán notado que aquí hay un asterisco, y ese asterisco nos indica entonces que hay un doblete. Entonces, Ámbar María, arranquemos. De derecha a izquierda, ¿qué pudiéramos decir? Primero, pronunciación restituta, por favor. Ajá, muy bien. ¿Qué decimos primero? Muy bien, apócope del nasal bilabial sonoro. ¿Qué más? Perfecto. Muy bien. ¿Qué más, muchachas? Mm, no precisamente. Piensen un poco más.
Hay un contexto de producción. Exactamente, del fricativo posalveolar. ¿El sordo o el sonoro? Ajá. ¿Cuál es ese contexto de producción entonces? Ajá, ajá. El aproximante lateral alveolar sonoro. Es sonoro. Ajá. Del grupo Cool, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del grupo Cool. Bueno, lo tenemos ahí. Entonces, ¿a qué evoluciona ese grupo? Fricativo posalveolar sonoro. Muy bien. Evolución del grupo lo indicamos entre barras al fricativo posalveolar sonoro. ¿Qué más pudiéramos decir? Fíjense ustedes, muchachas, que cuando hay una S así solita al comienzo, ya sabemos que hay ahí. Bueno, pero entonces díganme, ya que hablaron de la prótesis, díganme de qué habría prótesis aquí. Del semicerrado anterior, muy bien, prótesis del semicerrado anterior. ¿A qué pudo haber llevado speculum? Aplicando la lógica que ya conocen, la tienen allí en pantalla. Espejo, exactamente, espejo, muy bien. La palabra patrimonial, ¿no? En la Edad Media sería algo así como espejo, espejo, ¿sí? Y posteriormente espejo, espejo, espejo. Ahora vámonos con la culta. No, no, ahí sí las voy a ayudar yo porque ya es un poquito rebuscada la palabra, pero no. Si mal no recuerdo, muchachas me corrigen, sobre todo las que son latinistas, especular viene de specularis. Si mal no recuerdo, por favor verifiquen. Si alguna puede verificar, se lo agradezco. Porque no tengo acá con qué revisar. Por favor, miren. Pero, speculum, a partir de speculum, mejor dicho, además de espejo, como palabra patrimonial, se originó el cultismo espéculo. Así como suena, espéculo. Y el espéculo es un instrumento de la medicina que usan los médicos, principalmente los ginecólogos, para inspeccionar cavidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando hacen este famoso examen llamado citología, eh, usan el espéculo, perdón, que es como una especie de instrumento alargado, pero tiene a la vez como una especie de forma de pinza que se abre un poco. Es eso, el espéculo. Por eso les dije aquí sí las ayudo, porque ya ahí sí estaba como rebuscado. Pero la idea era llevarlas ahí. Evidentemente, el día del examen no es que va a haber dobletes con una palabra culta de término médico, ¿no? No es que vamos a hacer eso. Pero es para jugar un poquito. Entonces, si de speculum, además de espejo, mejor dicho, si además a partir de speculum, surgió la palabra patrimonial espejo y el cultismo espéculo.
¿Cómo pudo haber sido el tránsito de speculum a espéculo? Sencillo. A poco pueden nasal bilabial sonoro, eso ustedes ya lo saben muy bien. Evolución del cerrado posterior en posición final al semicerrado posterior y una prótesis del semicerrado anterior, que nos llevó a espéculo. Insisto, esto es para jugar un poco, ¿no? No es- ¿Cuál verbo? ¿Cuál verbo? Ah, viene de, disculpa. Speckere. Ah, sí. Déjame buscar acá en el Speckere. Perfecto. Mil gracias, Ana. Déjame ver si puedo abrir aquí el DLE. Speckere. Ya, déjame abrir el DLE a ver si lo puedo mirar. Bueno, no puedo abrir. Lo que pasa es que si abro, corto la llamada la videollamada. Entonces, no, mejor me quedo quieto. Vale, Ana, mil gracias. Bien. Seguimos entonces, señoritas. Ya casi vamos a terminar. Y aquí, bien. Ok, me está llegando este aquí. Ok, vale. Por favor, Ana, pronunciación restituta de esta palabra. Ajá. ¿A qué pudo haber evolucionado ese etimo? No. Ajá. Ah, no, sí, perdón, el sordo. Disculpa, estaba pensando en otra cosa. Oclusivo alveolar sonoro. Sordo, perdón, sordo. Sordo, disculpa, sordo. Oclusivo alveolar, sordo. Mayor. ¿A qué pudo haber evolucionado ese contexto? No. Ibas bien, sonoro. Ah, sí, porque recuerda que tanto el africado alveolar, tanto el sordo como el sonoro tienen los mismos contextos de producción. La diferencia es que en el caso del sonoro, el contexto va a estar precedido por una vocal. No, porque si hubiese aquí una consonante, sería el sordo. Este contexto llevaría al africado alveolar sordo. Pero como tenemos una vocal, este contexto va a llevar es al africado alveolar sonoro. ¿Sí? No sé si me captan la idea. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Ajá, muy bien. ¿De quién? Oclusiva. Pronúnciala.
Ajá, bilabial. ¿Qué? ¿Qué más? Sorda. Ajá. Claro, pasa al sonoro, pero tiene que estar sorda primero para que vaya al sonoro. Ajá. Fíjense, les voy a dar una formulita mnemotécnica para que no se les olviden las oclusivas, las oclusivas, tanto las sordas como las sonoras. Escriban la palabra petaca y escriban la palabra bodega, ¿sí? La P de petaca, oclusiva bilabial sorda. La B de bodega, oclusiva bilabial sonora. La T de petaca, oclusiva alveolar sorda. La D de bodega, oclusiva alveolar sonora. La C de petaca remite a la oclusiva velar sorda. Y la G de bodega remite a la oclusiva velar sonora. En un momento se los mando así escrito para que lo vean por el grupo, en una imagen. Ahí nunca se les van a olvidar las oclusivas sordas con eso. Entonces, Ana, ¿a qué palabra pudo haber llevado todas estas reglas que tú muy bien has explicado acá? Ajá. No, con cedilla no. Sería con Z. Exacto, porque fíjate, aquí lo tenemos. Entonces, en la Edad Media, cabeza, como con D y S, cabeza, y posteriormente cabeza. ¿Sí? Ahora, muchachas, ¿no se les ocurre que de aquí que a partir de ese timo se pudo haber derivado un doblete? ¿No les suena esto? No. Cabeza. El centro digamos, del punto más referencial del cuerpo. ¿Cómo se llama el punto más referencial o más céntrico? No, bueno, no más céntrico, pero sí como que la referencia principal de un determinado territorio. Capital, ¿sí? ¿Se fijan? Ustedes me van a explicar desde sus casas y me lo van a mandar al privado, al teléfono, cómo de este timo se pudo haber pasado a capital. Claro, lo que pasa es que ya hago la aclaratoria. Si ustedes se van, por ejemplo, al diccionario de la lengua española, cuando buscan la palabra capital, les da... Ah, ya va, se me salió esto aquí. Ya, disculpen. Si ustedes se van al diccionario de la lengua española, cuando ustedes buscan la palabra capital, remite al etimo capitalis, ¿sí? Pero ese capitalis viene de acá, ¿bien? Entonces está relacionado con esta palabra. Entonces, bueno, en función de lo que ustedes ya saben,
me explican cómo de este timo que tenemos acá en pantalla se pudo haber llegado también a capital, como un ejercicio de curiosidad. Bien, y les voy a poner otra actividad. Eso sí quiero que ustedes lo hagan ahora mismo. Las tres juntas se pueden ayudar, cada quien desde su trinchera. Ana, María, ¿todo bien hasta ahora? ¿Sí? Ámbar, todo fino. Bien. Escriban allí en sus cuadernos aula magna. Aula magna. Donde ustedes van a llegar muy pronto, Dios mediante. Aula magna. No lo duden, no lo duden. Eso viene pronto. Aula magna. Eso es un sintagma nominal culto, ¿verdad? Porque está constituido por dos latinismos crudos. O sea, literalmente son palabras que se tomaron así calcadas completamente del latín y se incorporaron en la lengua española. Aula magna. Bien. Son dos palabras, pero vamos a pensar que es una sola palabra, aula magna. Y analícenla de derecha a izquierda, cada una. Y piensen qué procesos pudieron haber aplicado en la evolución de esas dos palabras y a qué pudieron haber evolucionado. Tienen 2 minutos para hacerlo. Piensen ustedes. Aula magna. Y analicen de derecha a izquierda. Como que si esas dos palabras hubiesen evolucionado a dos palabras patrimoniales. Sabemos que ambas constituyen un sintagma, ¿no? Un sintagma nominal culto. ¿Pero a qué pudieron haber evolucionado? Sí, repito, si ambas palabras hubiesen evolucionado como palabras patrimoniales y no se hubiesen mantenido como latinismos. Aula magna. En este momento voy a detener el video de la clase